Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa que tú nos regalas, Señor, en tu gracia, como un regalo de tu amor, Señor, de tu bondad, Señor, de tu fidelidad, Señor, para tu siervo, Señor. Venimos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio, Señor, de poder seguir conociendo de ti y conociendo de tu gracia, Señor. Queremos en esta noche, amado Señor, que seas tú, Señor, siendo glorificado en todo, Señor. Solo queremos, Señor, Dios Todopoderoso, reconocer, Señor, delante de ti tu grandeza, Señor. Proclamarla, Señor. Reconocer, Señor, tu señorío, que tú eres santo, 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 omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Que eres el infinitamente justo, eterno, Señor, el único Rey eterno, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo, sino a ti? Fuera de ti nada deseamos en esta tierra, Señor. Como dice tu palabra, nuestro corazón, nuestra carne y nuestro corazón desfallecen, pero tú eres, Señor, nuestra roca, Señor, la porción de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, amado Señor, por lo precioso que eres, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo amoroso que eres, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Y que en esta noche sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, sea tu precioso y santo Espíritu dándonos sabiduría, sea tu precioso y santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, haciendo tu propósito en nosotros, Señor. Alabamos y adoramos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, siempre tu bendición, Señor, que tú continúes bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por la bendición que es cada uno de ellos, Señor, en mi vida y en la vida de la congregación, Señor. Bendicen esta noche, Señor, aquellos, Señor, que están con quebranto, Señor, de salud. Señor, oramos por doña Evelyn, Señor, para que tú la restaures, derrames sanidad sobre ella. Oramos por doña Mayela, Señor, para que tú igualmente, Señor, derrame sanidad siempre, Señor. Gracias sobre ella, Señor. Oramos también por Nesken, Señor amado, Señor, por ese dolor de cabeza, Señor, que ha venido incomodándolo, Señor. Te pedimos, Señor amado, que seas propicio a ellos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, cualquiera que sean sus circunstancias, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor, para que tú los bendigas en todo, Señor. Eres demasiado bueno, Señor, eres precioso y queremos en esta noche, Señor, que seas tú quien nos hable, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios. Oramos por tu iglesia, oramos, Señor, para que tú continúes señoreando en ella, Señor. Agradecemos, Señor, oh Señor, todas tus bondades en este tiempo que pasamos esta semana atrás, Señor, por la forma como tú te manifestaste y te glorificaste, Señor. Gracias una vez más, Señor amado, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, Señor. Eres maravilloso, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, también queremos orar en esta noche, Señor, por don Juan Carlos, Señor, para que tú continúes también derramando sanidad en él, Señor. Oramos también por Felipe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú igualmente, Señor, derrames gracias sobre él, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos en esta noche. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de fundamentos de la fe. Dijimos que hoy vamos a estar viendo acerca de la fe. La fe, hoy vamos a estar hablando de la fe. Y vamos, primeramente, digamos, quisiera en esta noche arrancar con una pregunta. Muchas veces a nosotros nos la han hecho, pero no siempre la hemos respondido de la manera correcta. De hecho, la gran mayoría no la responde de la manera correcta. Y vamos a ver hoy en esta noche, digamos, cuál sería la manera correcta de responderla. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es directa. ¿Cómo responderían ustedes si les dicen, usted, usted es cristiano? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Y por qué? ¿Y por qué es cristiano? Mm. Ah, familia, anímense.
¿Ah? Ajá. Porque esa pregunta nos la han hecho a nosotros. ¿Usted es cristiano? Sí, claro, sí, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted es cristiano? Digamos, ¿cuál es la razón por la que usted es cristiano? Bueno, vamos a irlos guiando. Muchas de las personas en un determinado momento, muchos dicen, sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que soy cristiano. Otros dicen, espero que sí. Otros, bueno, por lo menos estoy tratando de hacerlo. Otros son más sinceros y dicen, bueno, en realidad no sé. Bueno, pero aquí el punto es, ¿qué es lo que realmente marca nuestro cristianismo? Entonces, esta respuesta, lo único que evidencia, hermanos, estas respuestas que dimos ahorita, creo que sí, espero sí, trato de serlo, es que su fe no está fundada sobre un conocimiento directo y personal de Jesucristo. Porque ahí radica todo, hermanos. Ahí radica todo. O sea, usted es cristiano. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué? Porque he puesto mi fe en una persona, en la persona de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, y en su obra. Esa es la razón por la que somos cristianos. Hemos puesto nuestra confianza en una persona y en su obra. Y nosotros tenemos que tener la dimensión de quién es esa persona, ¿verdad? Entonces, muy importante. Digamos, vamos a ver más adelante que nuestra fe no está fundada en una denominación, en una iglesia o en una creencia. No, está fundada en una persona y ahí es donde vamos a ir avanzando, en el conocimiento directo y personal de Jesucristo, en una relación íntima y experimental, digamos, y de experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe es más que una creencia, oiga, la fe es más que una creencia en la existencia de Dios, es más que una creencia. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque usted le pregunta a un católico, por ejemplo, usted es cristiano, usted cree en Cristo, y él le dice que sí. Y él le dice, yo no entiendo por qué usted tuvo que cambiar de religión si los dos somos cristianos. Pero el asunto no está en una religión, no está en una denominación, no está en una creencia, no está fundada, digamos, un ejemplo, digamos, en una iglesia. Está fundada en una persona. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso. En una persona hemos puesto nuestra confianza absolutamente en esa persona. Dependemos completamente de su persona, de su carácter y en la veracidad de su palabra. La palabra veracidad significa en la verdad de su palabra, en la verdad de su palabra. Entonces, las escrituras, vean, no, vean por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Y nos lo va a leer doña Maggi. Santiago 2, 19. Es un pasaje que ya ustedes conocen, lo hemos leído bastantes veces, pero leámoslo un momentito para que ustedes noten algo. 2 que 19, ¿verdad? Sí, correcto, 2:19. Por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. No, 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 2:19. Ah, no, perdón, estoy leyendo 1:19, No, 2:19. Ah, bueno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. entonces se dan cuenta, hermanos, vean, nada más, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, digamos, los demonios, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesucristo, pero no es suficiente para ser salvos. No es suficiente. Entonces vean que la verdad principal de este texto
es que la fe genuina es más que creer en Dios o en Jesús, es mucho más que eso. Significa, hermanos, creer lo que Dios ha dicho y confiar en eso. Ese es el punto. ¿Usted en quién ha puesto su confianza? Bueno, usted dice, yo la he puesto en Jesucristo. Bueno, la he puesto en su persona y en todo lo que él ha hecho y ha dicho. ¿Me entienden el punto? Ahí es donde está mi confianza. O sea, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en una persona. Absolutamente. Dependo de esa persona, de su carácter y de la veracidad de su palabra. Eso es ser cristiano. Depender completamente de una persona, Jesucristo. ¿Y quién es Él? El creador del universo, el omnipotente Dios, el Dios todopoderoso, mi Señor, mi Salvador, mi amo, mi dueño. Él es, él es el verbo de Dios. Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, es muy importante. Nosotros, o sea, aunque nosotros tenemos, hablemoslo así, pertenecemos, digamos, digamos, si alguien nos dice, bueno, ¿ustedes qué son? Bueno, sí, somos cristianos evangélicos, pero en realidad somos cristianos porque hemos puesto nuestra confianza en una persona, en la persona divina de Cristo. Él es Dios y nuestra confianza absoluta está puesta en Él, en todo lo que Él es y en todo lo que Él dice. Ok, entonces, las escrituras, ¿cómo definen la fe? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, don Edwin. Hebreos 11:1. ¿Lo tiene, don Edwin? Hebreos 11:1. Disculpe, es que estaba fuera del asunto, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. No se preocupe. Hebreos 11:1. Voy. Yo esperando que lo leyera otra persona. Ajá. 11:1. Ajá. Disculpe, aquí va. 11:1. Sí, señora, aquí está. Es pues la fe certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, un sinónimo de certeza, Seguridad. seguridad, confianza también. Es la seguridad, es la confianza, es la certeza de lo que se espera. Tenemos la seguridad de lo que se espera, la convicción, el convencimiento de lo que no se ve. Entonces, digámoslo así, esa es la fe, esa es la definición de fe. Entonces, esta definición nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo puede una persona con entendimiento tener la certeza de lo que espera o la convicción de lo que no se ve? Digamos, ¿realmente eso es real? ¿Es real? ¿Nosotros podemos tener esa seguridad? ¿Podemos tener esa certeza? Sí, claro. Sí, pero la respuesta a esa pregunta únicamente se encuentra ¿dónde? En el carácter de Dios. Únicamente se encuentra en el carácter de Dios. O sea, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, usted lo tiene únicamente en el carácter de Dios, en la confiabilidad de las sagradas escrituras y en el ministerio del Espíritu Santo. Únicamente. Entonces, podemos tener la certeza de lo que esperamos. Por ejemplo, como que pongamos ejemplos. Bueno, tenemos la seguridad del perdón de pecados.
Yo tengo la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Yo tengo la seguridad de que yo he sido reconciliado con Dios. Yo tengo la seguridad de vida eterna. Ahora, ¿por qué la tengo? Porque Dios ha prometido estas cosas en las Escrituras para todos aquellos que han creído y se han arrepentido. ¿Entienden el punto? O sea, ¿por qué creemos? Porque, digamos, yo le puedo hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Ustedes creen que sus pecados han sido perdonados, que ustedes han sido justificados delante de Dios? Ustedes me dicen, sí, yo lo creo. ¿Por qué lo creen? Porque mi confianza está en Cristo Jesús y Él lo prometió en las Sagradas Escrituras. Ahora vean por qué yo lo creo. Vamos a Tito, ¿por qué debemos de creerlo? Tito capítulo 1, versículos 2 y 3, don Juan Carlos. Tito 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a ver, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Muy bien. En la esperanza de la vida eterna, la cual, y aquí está el carácter de Dios, la cual Dios que no miente, Dios no miente, hermanos, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios no miente, por eso yo creo. ¿Qué nos dijo Él a nosotros? Él dijo, arrepiéntete y cree. Y tus pecados serán perdonados. Serás justificado delante de Dios. Serás reconciliado delante de Dios y vas a tener vida eterna. Yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque Dios no miente. Y mi confianza está en Él, mi seguridad, mi certeza está en lo que Él es y en lo que Él dice. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Lo vamos a ver más adelante. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Es, digámoslo así, las Sagradas Escrituras, la Biblia es la palabra de Dios. Y Cristo, una vez que Cristo se encarnó, Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también testifica a nuestros corazones que las promesas son verdaderas. Él nos dice a nosotros que son verdaderas. Juan capítulo 16. Doña Elisa, Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. 13. 3. Ok. 13. 13. 13. Ok. Vamos a ver, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él testifica, Él nos testifica. Pero cuando venga el Espíritu, dice Jesús, el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará. Recuérdense que nosotros hemos visto la espada del Espíritu. ¿La espada qué simboliza? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la palabra es del Espíritu. Y vean que aquí es exactamente lo mismo que está diciendo. ¿Qué es la verdad? Si yo les digo a ustedes, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Palabra. Es la palabra. Es la palabra. Y vean lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos 8:14. Leandrito, Romanos 8:14.
Sí, Leamos del 14 al 16. ok. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en vez de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Amén. espíritu mismo, Ahí, sí, el espíritu mismo, correcto. el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de Ah, que somos hijos de Dios. exactamente. Entonces, aquí ustedes pueden ver, hermanos, que el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones. Somos guiados por Él, somos guiados por el Espíritu de Dios. Él es el que nos dice, por eso nosotros siempre, cuando, digamos, participamos de la Santa Cena, nosotros siempre decimos, ¿quiénes pueden participar? Aquellos a quienes el Espíritu Santo ha dado convicción de ser hijos de Dios, porque el mismo Espíritu nos lo dice. Si nosotros no fuéramos hijos de Dios, sentiríamos un gran estorbo internamente dentro de nosotros, una gran lucha, porque él nos está diciendo, ¿cómo usted se siente hijo de Dios si usted no lo es? Es una, digamos, estaríamos ahí, digamos, en una confrontación, digámoslo así, muy, muy fea, muy fea. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Qué significa Abba Padre? Ya lo hemos visto, familia. ¿Recuerdan? Abba Padre. Oscar, no es alabado, no. No, Abba Padre significa papito Dios. ¿De acuerdan? Abba Padre, Él nos ha dado el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, por eso ahora podemos clamar Abba Padre, papito Dios, es lo que significa Abba Padre, papito Dios. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4. Doña Maye, Gálatas capítulo 4. Cuando, si nosotros estamos viviendo en una, digamos, bajo el señorío de Cristo, en obediencia, en fidelidad, sometidos completamente a Él, usted puede llegar, digámoslo así, a la oración con toda humildad y dirigirse al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Usted le dice, papito Dios, oh papito Dios, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque es su papito, Él es nuestro papito Dios. Hemos sido adoptados. Gálatas capítulo 4, versículo 6. 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Se da cuenta? Nuevamente. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? O sea, digamos, es el Espíritu el que nos da a nosotros esa convicción de que somos hijos del Padre, hijos adoptados por el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, 20. Capítulo 2, versículo 20. Don Edwin, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primero Juan, oye, ¿qué? Estoy en otra. Primero Capítulo, Juan capítulo 2, versículo 20. 20, sí, señor. Dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ajá. ¿Cuál es la unción del Santo? ¿La enseñanza de Dios? No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tenéis la unción del Santo. La unción del Santo es que tenemos el Espíritu Santo. Por eso, digamos, muchas veces cuando hay una reunión, por ejemplo, una reunión de hermanos, y está el pastor, y están los líderes, y hay un poco de hermanos también reunidos.
todos los que estamos reunidos ahí tenemos la unción del Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Muy importante que lo sepamos. Y Él nos hará conocer todas las cosas, nos hará saber todas las cosas. Vean el versículo 27, ahí mismo donde estamos, don Juan Carlos, capítulo 2, versículo 27 de 1 Juan. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahí, el Espíritu Santo, hermano. Esa es la unción del Santo. Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? No, ok. Esa es la unción del Santo. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la fe no es un salto en la oscuridad, no es un salto al vacío, sino que se basa en la revelación de Dios a través de las escrituras. Es muy importante. ¿Se acuerdan, digamos, cómo viene la fe? ¿Se recuerdan? La fe viene. Por el oír. Correcto. ¿Dónde dice eso? ¿Alguien que se lo sepa ese pasaje? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17, acuérdense. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Pero recuérdense. Ahora, vea, vamos a poner un caso. Ve, mire, y aquí es donde viene la diferencia que yo quiero que ustedes, hermanos, le pongan mucha atención. Vea. La fe viene por el oír. Pero aquí, recuérdense, estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia nos está hablando de qué tipo de fe. Nos está hablando de fe salvadora. Entonces, la fe salvadora viene ¿de dónde? Viene del oír. Viene del oír. ¿Del oír qué? La palabra de Dios, la palabra incorruptible de Dios, la simiente incorruptible. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a poner un caso. Si usted está conversando con una persona, están hablando de cosas de religión y están hablando, por ejemplo, de que murió el Papa y de que él es el vicario de Cristo, digámoslo así, el sumo pontífice. Hermanos, esa conversación, estas palabras que yo acabo de hablar ahorita en este momento, no me aportan fe salvadora, porque en ningún lado dice eso, ¿me entienden? Estoy hablando de religión y estamos hablando de religión, pero no aportan fe. Ahora, ¿le aporta fe a un católico? Sí, pero no fe salvadora. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos la diferencia? O sea, cualquier persona puede tener fe, pero no cualquier persona tiene fe salvadora. Ahora, la fe salvadora, ¿cómo viene? Por medio de la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. O sea, es muy importante que esto quede claro, hermanos, porque usted, vea, siempre, recuerden que ustedes siempre llegan muchas veces y hacen esta pregunta, pero digamos, pero los católicos creen en Jesús y ellos creen que Jesús fue a la cruz y que Jesús con su muerte perdonó nuestros pecados y que Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué ellos no son salvos si ellos creen eso? El problema es que ellos no son salvos, hermanos, simple y sencilla razón, la sencilla razón, porque ellos añaden a esa parte, a esa partecita que es verdad, un montón de falsas doctrinas. Como decíamos ayer, por ejemplo, digamos, cuando estábamos estudiando, digamos, en el estudio que tuvimos ayer, nosotros veíamos que ellos llegan y dicen, por ejemplo, que digamos que el católico muere y va inmediatamente al purgatorio.
Bueno, ¿de dónde ellos? Y la gente tiene fe. Ellos, los católicos tienen fe en esa creencia, pero no está sustentada en las Sagradas Escrituras. Entonces, aunque ellos tengan fe, esa fe no es fe salvadora. ¿Entendemos, familia? Es muy importante, estamos captando bien eso. O sea, ellos, pues, digamos, como los testigos de Jehová, ellos creen, celebran, digamos, un ejemplo, ahora en la Semana Santa, ellos anduvieron ahí con mucha actividad también, ellos celebran la muerte de Cristo, celebran la resurrección, pero volvemos a caer en lo mismo. Ellos son una, digámoslo así, ellos, hablemoslo así, practican simiente corruptible. O sea, tienen la palabra adulterada, igual, por ejemplo, como los adventistas. Entonces, las personas que están dentro de esas sectas no tienen fe salvadora. Tienen fe, sí, tienen fe, pero no fe salvadora. Porque la fe salvadora viene únicamente de dónde? De oír la palabra de Dios. Vamos a Pedro para que lo vean nuevamente detenidamente. Vamos a primera de Pedro, Disculpe, capítulo 1, usted había versículo dicho Romanos 20, 10. perdón, Usted había dicho Romanos 10. sí, Romanos 10, 17, pero en Romanos 10, 17 está el versículo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos. Ok, ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Don Juan Carlos. Ok, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, entendemos. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos la fe correcta? ¿Cómo sabemos si tenemos la fe correcta? Cuando nuestra fe está cimentada acá, en la verdad, en la palabra de Dios, ya sea que la leamos o sea que la oigamos. ¿Por qué Pablo dijo, la fe viene por el oír? ¿Por qué Pablo no dijo que la fe venía por el leer, la palabra de Dios? Porque no estaba escrita en ese momento. Exactamente. Muy bien, doña Maye, porque no todo el mundo tenía acceso a la palabra escrita. No todo el mundo tenía acceso a la palabra escrita. Sí tenían acceso a escucharla, pero no tanto a la palabra escrita. Entonces, por eso Pablo dice que la fe viene por el oír. Pero a nosotros, ¿cómo nos viene? Por el oír y por el leer la palabra de Dios. Nos viene por ambos lados. Pero, ¿cuál palabra de Dios? La verdad, la Biblia. No los dogmas, no tradiciones, no mandamientos de hombres. Ok, muy bien. Entonces es muy importante y véanlo como lo leyó ahorita Juan Carlos. Siendo renacidos, renacer, o sea, vueltos a nacer. No de simiente corruptible, semilla corrupta, semilla adulterada, sino de incorruptible, no adulterada, pura. Y vea lo que dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, esa es la forma como nosotros, digámoslo así, obtenemos fe salvadora. Es así como nosotros nacemos de nuevo. Esa es la forma como una persona nace en la fe. Cuando la persona se expone a la bendita palabra de Dios. Y por otro lado, se expone también a la obra iluminadora del Espíritu de Dios, que testifica a nuestros corazones, como decíamos ahora en Juan capítulo 16, ¿verdad? Testifica a nuestros corazones que lo que está escrito es verdad. Ok, muy bien. Entonces vea que son dos cosas. Una, la palabra de Dios y segundo, el Espíritu Santo. La influencia del Espíritu sobre la palabra de Dios, sobre la verdad incorruptible de Dios, es la que me aporta, me otorga fe salvadora. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Entonces,
nosotros amamos a los católicos, ¿sí? ¿Cuántas familias no tenemos católicas? Y los amamos. O sea, amamos a los adventistas, ¿sí? Amamos a los testigos, ¿sí? Pero no podemos engañarlos de que ellos están en la fe correcta. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué no están en la fe correcta? Porque ellos están distorsionando las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios. Ellos no están con una simiente corruptible que no los deja nacer, no les otorga fe salvadora. Ahora, en varios lugares de la Biblia se compara la vida de un creyente, y aquí vamos adentrándonos en la fe, se compara la vida de un creyente con la construcción de un edificio. Vamos a Judas 1:20. Elisa, Judas 1:20. Judas solo tiene un capítulo. Versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos, edificados. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, dice, en el Espíritu Santo. O sea, edificados, vea, la palabra edificarse viene de edificio. O sea, entonces, digamos, en varios lugares de la fe, de la Biblia, se compara la vida de un creyente con la construcción de un edificio. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Leandro. 1 Corintios, capítulo 3, versículos de 9 al 11. Pongámosle atención detalladamente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, perdón, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puso el fundamento y otra edifica encima, para cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Miren ustedes, vamos a verlo detallado. Gracias, Enrique. Miren ustedes detalladamente. Aquí es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Entonces Pablo les dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Aquí, digamos, cuando Pablo dice, porque nosotros somos, ¿a quién se está refiriendo Pablo? Cuando Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A ellos, a los discípulos. O a todos nosotros, o a todos. No, es que no, eso es lo que me queda duda. Sí, A todos. No, vea. Poco dice. Miren que aquí hay dos grupos. Digamos, él dice, unos son colaboradores y los otros son labranza. Entonces, ¿quiénes son los colaboradores? Sí, los discípulos en ese momento, los que están. Los que ¿qué? Perdón, doña Maye. Sí, los que tenían el conocimiento de la palabra en ese momento. Ok, perfecto. Entonces perfecto. Los pastores, los maestros. Ok, perfecto, excelente. Pablo, está hablando de Pablo, está hablando de Apolos, está hablando, digamos, un ejemplo de los líderes, digamos, los que tenían el ministerio de la enseñanza. Entonces Pablo dice, nosotros, los que estamos enseñando la palabra, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros, ¿se refiere a quién? ¿A quién se refiere vosotros? Vosotros se refiere a la iglesia. A la iglesia. Dice, sois labranza de Dios. Labranza de Dios. Edificio de Dios. ¿Quiénes somos labranza? La congregación. La congregación es labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Entendemos el punto? O sea,
En otras palabras, Pablo llegaba y sembraba la semilla, pero Dios es el que daba el crecimiento. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces vamos a poner un caso. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que hemos puesto, que se ha puesto? El único fundamento. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Ahora, sobre ese fundamento, otro edifica encima, pero siempre sobre la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios edificando, digamos, edificando, sobre edificando sobre el fundamento que está puesto. Conforme a la gracia, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es la persona. Y ahí es donde nosotros, digamos, vamos a ir avanzando poco a poco. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, 22. Don Oscar, Sí, señor. pero digamos, esto no se está refiriendo también a lo que estamos hablando de, un ejemplo, las falsas doctrinas. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ¿cómo qué? Porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, una Ajá. falsa doctrina me Es puede... otro fundamento, es otro fundamento. Es otro Pero es que, fundamento que nada que ver. correcto, pero es que en este caso, aquí, en cuanto a esto, cuál era el punto? Si usted se va a los versículos, digamos, que están antes de ese, la iglesia de Corinto, digamos un ejemplo, le voy a leer acá donde dice, o sea, estaba entrando en carnalidad la iglesia de Corinto por lo siguiente, dice Pablo en el versículo 4, porque diciendo el uno, o sea que él viene hablando de que ellos eran carnales, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, decía el otro, no son carnales. O sea, Pablo lo que está diciendo es, ustedes no tienen que seguir hombres, no me sigan a mí, no sigan a Apolos, solo hay un fundamento, ustedes lo único que tienen que hacer es seguir a Cristo, dejen, no provoquen divisiones. O sea, digamos, si nosotros lo lleváramos al tiempo actual, ustedes conocen al pastor Víctor y me conocen a mí. Ok, bueno, no diga que usted es de Víctor, no diga que usted es de Oscar, usted es de Cristo. Nosotros solamente somos colaboradores. Eso es lo que está diciendo. Ese es el contexto. ¿Ves? Entonces dice, Pablo sigue hablando y Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Entonces dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios da el crecimiento. A eso se refiere. Ve qué interesante. Pablo, dice, Pablo plantó, Apolo sobre ese fundamento que Pablo plantó, que es el de Jesucristo, Apolo sobreedificó, pero el crecimiento lo da Dios. Ok. Y ahí él sigue hablando, dice, así que el que planta, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahí es donde continúa, donde estábamos leyendo. Entonces, el contexto se refiere precisamente a eso. O sea, en el sentido, digamos, un ejemplo de que solo hay un fundamento. Ahora, ¿se aplica lo que usted dice? Por supuesto que sí, porque si digamos, si el fundamento es Cristo y se está sobreedificando, por ejemplo, con una doctrina adventista, por ejemplo, yo llegué una vez a una iglesia, digamos, una vez en la iglesia de nosotros llegó una persona, no aquí, no en Chamás, sino en la que yo pertenecía anteriormente, y llegó un muchacho ese día, digamos, y por un error, él enseñó acerca del sueño del alma. Y digamos, es algo que no es, no, o sea, no es una doctrina que se sostiene bíblicamente, ya nosotros lo vimos ayer. Bueno,
ahí, digamos, un ejemplo, está enseñando algo, digámoslo así, que es contrario al fundamento. Cristo es el fundamento y se está sobreedificando sobre algo falso, sobre semilla corruptible, con semilla corruptible, ¿entendemos? No, ¿está bien, don Juan Carlos? Okay. Perfecto. No, con mucho gusto. Ok, vamos entonces a Efesios capítulo 2, versículo 22. Podemos leer desde el 20, leamos desde el 20, porque de eso es lo que estamos, digamos, lo que estamos viendo. Efesios capítulo 2, doña Elisa. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, muy bien. Nuevamente lo podemos ver despacito. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Qué es la piedra del ángulo? ¿Se acuerda que nosotros lo hemos visto? Digamos, ¿cómo se define la piedra del ángulo? Sabemos quién es, pero ¿qué es exactamente? Cuando hablamos de, bueno, doña Maye, que tiene un esposo constructor, ¿qué es la piedra del ángulo? Sí, es la que sostiene, la que amarra, la que hace como el trabajo ese de principal de sostener. Es el cimiento principal de un edificio. Es el cimiento principal de un edificio. Bueno, el cimiento principal de nuestra vida espiritual es Cristo. Y nosotros dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Dice, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, Hechos 20:32. Vamos a Hechos 20:32. Doña Marcela, buenas noches. ¿Usted puede leer, doña Marce, o la...? Sí, Okay. Bueno, acá dice 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ok. La palabra de su gracia. Ahora encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Bueno, el fundamento principal es Cristo. ¿Qué decíamos que era? ¿Cuál es, digamos, la base principal de nuestra fe? Es una persona. Eso decíamos desde que iniciamos hoy el estudio. La base principal de nuestra fe es una persona. Es una persona, es Jesucristo, es todo lo que Él es, todo lo que Él ha dicho. Ok, y sobreedificamos, se sobreedifica ¿con qué? Con su palabra. Ahí es donde viene la sobreedificación en nuestras vidas. Digamos, y es ahí donde nuestra fe aumenta. Entonces, con los pasajes que hemos leído, en el orden natural, la primera parte y la más importante de cualquier estructura que va a ser fija, permanente, ¿cuál es? Es el cimiento, como decía doña Mayela. Del cimiento depende el peso y la altura del edificio que se va a levantar sobre él. Un cimiento débil apenas soporta un pequeño edificio, pero uno fuerte puede soportar un gran edificio. Y en lo espiritual sucede exactamente lo mismo, de ahí que Pablo habla de manera metafórica. Entonces, en lo espiritual sucede lo mismo en la vida de muchos que dicen ser cristianos. Empiezan con la intención de levantar un gran edificio de cristiandad en sus vidas. Y esto nos pasa a todos. Todos, digámoslo así, optimistas, queremos levantar un gran edificio en nuestras vidas de cristianismo. Pero muchos
trágicamente con el pasar del tiempo, ese edificio empieza a hundirse, a dudar, a salirse de la verdad. A veces se derrumba por completo y no quedan más que ruinas de un montón de promesas y oraciones y buenas intenciones que no se cumplieron. Ahora, analicemos por qué razón. Porque digámoslo, si ustedes muchas veces han visto personas en las iglesias que después de una prueba se caen, sucumbieron. Tenían las mejores intenciones de crecer en el cristianismo, pero vino la prueba y los derribó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cayeron? Porque no tenían un buen cimiento. O sea, la confianza de ellos no estaba puesta absolutamente en Cristo Jesús, en su persona. No tenían ese cimiento. Sí, ellos estaban bien, se sentían bien, oían la palabra, pero ellos no tenían ese cimiento. No tenían bien enraizada su fe. Nuestra fe tiene que estar anclada completamente en la persona de Jesús, en todo lo que Él es. Y cuando yo entiendo quién es Jesús y todo lo que Él es, y entiendo, digámoslo así, la fidelidad de lo que Él ha hecho y ha dicho, mi fe es inquebrantable. Pero cuando ese cimiento no está claro en mi vida, por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación, me caigo y me arrolló. Y eso es lo que le pasa a muchos. Recuérdense, no están anclados ni a Cristo ni a su palabra. O sea, porque no se trata, vean lo que decíamos, no se trata solamente de conocer las promesas. Se trata de hacer las promesas, me apropio y la pongo por obra. Vamos a poner un caso. ¿De qué me sirve a mí conocer? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un versículo que yo sé que casi todo cristiano se lo sabe. Pero cuando ese cristiano está en una situación material difícil, muchos de ellos empiezan a quejarse, empiezan a renegar contra Dios, empiezan, digámoslo así, de alguna forma a afanarse, a llenarse de ansiedad. Entonces, y esa ansiedad, ese afán, esas dudas, esas quejas, lo derriban y lo arruinan. ¿Me entiende el punto? Porque no está creyendo en aquel que dijo esa palabra, en aquel que pronunció esas palabras. ¿Me entienden el punto? Su fe no está anclada, o sea, el cimiento de su fe no está en Jesucristo. Porque si usted entiende, no, es que ¿cómo no voy a creer? Si el que dijo eso es el omnipotente Dios. Si el que dijo eso es el Todopoderoso. Si el que dijo esas palabras es el Shaddai. El que dijo eso es digamos, el creador del universo. ¿Cómo no voy a creerlo? El juez de toda la tierra, el inmutable Dios, el eterno Dios. ¿Cómo no voy a creerlo? ¿Me entienden el punto? Ahí es donde está. Ahí es donde, digamos, un ejemplo donde se hace la diferencia. Entonces, hermanos, a veces se derrumba por completo. O sea, con el pasar del tiempo, ese edificio empieza a hundirse y empieza a caerse, a derrumbarse y no quedan más que ruinas de un montón de promesas y oraciones y buenas intenciones que no se cumplieron. Debajo de esa masa de ruinas nace enterrada la razón del fracaso. ¿Cuál fue la razón del fracaso? El cimiento. El cimiento. ¿Y cuál era el cimiento? El fundamento debió haber sido Cristo, pero no lo fue, no fue Cristo. Y ahora lo vamos a ver más adelante con versículos bíblicos. Entonces, por no haberse puesto como es debido, los cimientos no pudieron soportar el gran edificio que se estaba levantando. No pudo soportarlo. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el cimiento designado por Dios para la vida cristiana? Nuevamente, vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11.
Leandro, capítulo 3, versículo 11 de 1 Corintios. ¿Cuál es ese cimiento? Lo tiene, sí, Primera lo de tiene. Corintios 3:11. 10:11. 3:11. A 3, perdón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de otro fundamento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muchas veces cuando las personas están en crisis, cuando están en adversidad, cuando están en aflicción, van y buscan a otras personas y se nutren de los, digamos así, de las opiniones de esas personas. Muchas veces sin ningún conocimiento espiritual y sin ningún conocimiento de Dios. Van y buscan un psicólogo, buscan cualquier otra persona. Hermano, yo he visto aquí mismo en la iglesia, en Jehová Chamá, he visto personas que han preferido ir donde un psicólogo o donde una psicóloga, precisamente para que los saque del bache donde están. Y no buscan a Cristo, no se apropian de su palabra, no se apropian de sus promesas. Y se derrumban, terminan derrumbados. ¿Me entienden el punto, hermanos? ¿Por qué? Porque van y se apoyan en otro fundamento que no es Cristo. Esto mismo que estamos hablando lo confirma el apóstol Pedro, en doña Elisa, 1 Pedro 2:6. Vean al apóstol Pedro diciendo exactamente lo que está diciendo Pablo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ajá, siga leyendo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Siga. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se dan cuenta? Entonces así, nuevamente, vean. Y es interesante porque Pedro está citando aquí Isaías capítulo 28, versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que la piedra principal, el principal cimiento, el fundamento principal de nuestra fe, siempre ha sido Dios, Jesucristo. Lo fue en el Antiguo Testamento, Isaías 28:6, y lo es en el Nuevo Testamento, y lo es para nosotros. Dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, o sea, el principal cimiento. Dice, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Dice, para vosotros, pues, los que creemos, él es precioso, hermanos. Y eso es lo que yo siento de él. Él es precioso. Él no falla. Ese es mi cimiento. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los edificadores que desecharon la piedra? Los Los fariseos. Correcto, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos, digamos, todos los líderes religiosos y los judíos de la época de Jesús rechazaron la piedra preciosa, escogida de Dios. Dice, pero esta piedra ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a los que fueron también destinados. Muy bien, entonces él es la piedra angular, la piedra más importante en el fundamento, o sea, en el edificio de nuestra vida.
Él es el verdadero fundamento de la vida cristiana, es Jesucristo mismo, nada más ni nadie más. Si usted tiene su vida cimentada en Cristo, hermanos, no hay nada que lo tire abajo, no hay nada que lo arrolle, no hay nada que lo derribe. Pero ¿cuándo es que nosotros, digamos, caemos y nos derribamos? Cuando nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en él, en esa piedra angular, en esa piedra preciosa, escogida. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de él, nos caemos, nos afanamos, nos llenamos de ansiedad. Ese es el punto. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que nuestra fe no está basada en una creencia, no está basada en una iglesia, no está basada en una denominación, no está basada en una ordenanza o en una ceremonia, en un rito. Es Jesucristo mismo, está basada en una persona y en todo lo que es esa persona, en su gran nombre. Y nadie puede poner otro fundamento. ¿Entendemos el punto? Ese es el cimiento de nuestra fe. Si usted está arraigado en él, no hay nadie que lo tire abajo, no hay nada que lo arrebate de su mano ni de la mano del Padre. Nos caemos cuando perdemos la perspectiva. Ahora, analicemos las siguientes palabras. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, doña Mayela. Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Vamos leyendo, vamos a ir leyendo. Es un pasaje que a nosotros aquí lo hemos estudiado desde otra perspectiva, pero ahorita vamos a profundizar un poquito en ello. Vamos a leer hasta el versículo 18, doña Maye, pero vamos leyéndolo y cualquier cosa yo la detengo si quiero acotar algo. Ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí paremos ahí un momentito porque quiero que veamos algo, hermanos. Vean qué interesante. La gente del mundo tiene una idea de Cristo, tiene una idea de él. Algunos creen que fue un hombre que vivió, que, digámoslo así, que está en la historia. Algunos creen que era un profeta, algunos un buen hombre, digámoslo así. Hay diversas ideas acerca de Jesucristo. Pero a nuestro Señor, a él le interesa saber qué piensa usted de él. ¿Qué es él para usted? ¿Qué es él para usted? Porque ahí radica todo. Ahí radica todo. Por eso él le hizo esta pregunta a sus discípulos y no la hace a nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, él es mi Señor. Y yo el otro día hablaba con los jóvenes y les decía, bueno, ustedes dicen que son cristianos. Ustedes dicen que Jesús es el Señor. Ustedes lo han recibido como Señor y Salvador. Pero ¿qué significa que ustedes lo han recibido como Señor? Y no lo entendían. No entendían la palabra Señor. Y ahí es donde está el punto. Ahí es donde mientras que nosotros no podamos entender qué significa la palabra Señor, o sea, ¿quién es Cristo para mí? Yo lo recibí como Señor. Lo recibí como mi amo. Yo soy su esclavo. Lo recibí como mi dueño. Yo soy su pertenencia. Lo recibí como el soberano Dios. Él hace lo que quiera conmigo. Yo no me quejo, no debo quejarme. Acepto su soberana voluntad. Él hace lo que quiera conmigo. Le pertenezco. Él es el supremo en autoridad. Yo me someto. Yo tengo que entender eso. Cuando yo entiendo eso de él y quién es él, todo lo que es él, el creador del universo, el omnipotente Dios, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién la he puesto. Pero cuando yo no entiendo quién es él, entonces, digamos un ejemplo, mi confianza, mi seguridad se ve tambaleada. Por eso el Señor les dice, ¿quién? Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Entonces, versículo 16, doña Maggi. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todavía muchos cristianos, muchos de los que estamos hoy, que tenemos la verdad, llega un católico y nos dice a nosotros que Pedro es la roca, que no es Cristo, y nosotros no podemos, o sea, le decimos que no, pero no podemos decirle por qué. Y ahora vamos a repasar eso y le vamos a decir por qué, y se lo vamos a explicar, digamos así, bíblicamente. Entonces, se ha sugerido, hermanos, que estas palabras de Jesús significaban que Pedro es la roca sobre la que se ha de edificar la iglesia cristiana. ¿Quiénes piensan eso? Los católicos. Y por lo tanto que Pedro es en cierto sentido el cimiento del cristianismo en vez de ser Cristo mismo. Hermanos, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Debemos examinar cuidadosamente las palabras de Jesús acá para asegurar el sentido exacto, hermanos, porque esto no es un asunto de defender yo una posición, pero sin ninguna base. No se trata de eso, vean. En el griego, en el original del Nuevo Testamento, en la respuesta de Cristo a Pedro, hay un deliberado juego de palabras a voluntad del Señor. Y vean qué interesante. En griego, el nombre Pedro, ¿saben qué significa? Para que lo anoten. Significa la palabra Petros. 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 Eso es lo que significa el nombre Pedro. Y la palabra que significa roca es Petra. Son dos palabras diferentes. Petros, Pedro, Petra, roca. Entonces, jugando con la similitud de los sonidos, Jesús dice, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Lo acabamos de leer. Y aunque los dos sonidos de estas dos palabras son muy similares, su significado es diferente. Petros significa piedrita, piedrecita. Piedrecita, piedrita. Y Petra es una enorme roca, una gran roca. Vea, solo por ahí, en el uso de las palabras, hermanos, ya hay una enorme diferencia. Piedrita, roca. Tú eres una piedrita y yo soy la roca. Sobre esta roca que soy yo, dice Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es de Pedro. Muy bien. Sí, perdón. Don Oscar, también hay otro detalle Ajá, que puede, digamos, puede coadyuvar a esa interpretación que se hace. Y es ajá. el hecho de que piedra y roca son ¿cómo le llaman? Símiles, no, Sinónimos. ¿Cómo? sinónimos, son Piedra y sinónimos. roca. Sí, correcto, pero la diferencia está en las palabras. Por No, no, yo ejemplo, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. O sea, lo que usted acaba de decirnos es lo correcto. Pero ajá. también se puede utilizar, ¿verdad? Maliciosamente para tratar de orientar otra cosa. Ah, ok, ya, perfecto, exactamente. Maliciosamente, la Iglesia Católica utilizó eso para decir que el Papa es el sucesor de Pedro. Digamos un ejemplo, y que fue sobre Pedro, que nuestro Señor Jesucristo, digamos un ejemplo, edificó su iglesia. Pero eso es una falsa doctrina. Por eso, digamos, por eso es importante que ustedes sepan por qué es una falsa doctrina. ¿Por qué es una falsa? Vea que estamos viendo el significado de las palabras.
Y Petros. además, sí, y además, otro detalle es que de todas maneras esa tesis se cae, ¿cómo es? En Primera de Pedro, capítulo 2, lo que leímos hace un momento. Ajá, Y ajá, porque ok. ahí queda claro que el mismo Pedro está diciendo que Cristo es la roca. Sí, y vamos a ver otros pasajes ahora de que Dios es la roca, Cristo es la roca. Pero ahorita, digamos acá, digamos, si nosotros nos sentamos con un católico en amor, nosotros podemos llevarlo a esa comprensión. Vea, busquemos, esto es un diccionario, y entonces uno lo lleva a un diccionario, a una concordancia bíblica, o lo lleva, digamos, a esta aplicación, ACE, y entonces usted busca, bueno, vea, busquemos el nombre Pedro. El nombre Pedro es la palabra Petros. ¿Qué significa? Piedrita. Ok, la palabra roca, ¿qué significa? Digámoslo así, una gran roca, significa Petra. Petra, de Petra a Petros hay una gran diferencia, como de piedrita a roca. O sea, y ahí tenemos una diferencia de significados. Ahora, la idea, vea, ahora vamos a la lógica, hermanos, al sentido lógico de las cosas. La idea de construir una iglesia sobre una piedrecita es obviamente ridículo. No fue lo que Cristo quiso decir. Pedro es un hombre. Cristo es Dios. Hermanos, es que es sentido común. Cristo es Dios. Pedro es un hombre pecador, caído. Ahora, el mismo, digamos, en las mismas Sagradas Escrituras confirman este hecho. Y nada puede ser más claro que esto. Vean. Si la iglesia de Cristo estuviese fundada realmente sobre el apóstol Pedro, sería con certeza, hermanos, el más inseguro e inestable del mundo. Ahora, más adelante nosotros, en este mismo capítulo del Evangelio de Mateo, leemos, hermanos, vea qué interesante, miren la primera prueba. Vamos un momentito aquí mismo donde estamos. Estamos en Mateo capítulo 16. Avancemos al versículo 22 y 23. Avancemos, me ayuda, don Juan Carlos, versículo 22 y 23. Ok, dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, ve, aquí tiene la primera prueba. Aquí tiene la primera. Hermanos, recuérdense. ¿Qué está haciendo nuestro Señor acá? Está advirtiendo a sus discípulos de su inminente rechazo y crucifixión. ¿A dónde? En el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ve aquí interesante, hermanos. Pedro, en ese momento, utilizado por el diablo, está estropeando, está haciendo tropezar la obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo de redención. Entonces, aquí tienen ustedes el primer ejemplo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo culpando directamente a Pedro de dejarse dominar por las opiniones de los hombres e incluso por las incitaciones del mismo Satanás. ¿Cómo podría semejante hombre ser el cimiento de toda la iglesia cristiana? Otro, más adelante en los evangelios leemos, vamos un momentito aquí a Mateo 26. Más adelante aquí leemos que en vez de confesar a Cristo ante una mujer, Pedro niega públicamente al Señor 3 veces. Vamos, Mateo capítulo 26. Es importante que nosotros sepamos esto. Yo sé que ya lo hemos escuchado, pero mire, ya tenemos la primera, o sea, no más Pedro había dicho ahí,
tú eres el Cristo, el hombre del Dios viviente. Y 3 o 4 versículos después, el Señor le advertía que tenía que ir a Jerusalén a morir, y de una vez Pedro sale y se cae. La caída de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. ¿Cómo iba a estar la iglesia cimentada en un hombre? Vean, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Doña Elisa. 69, 26, 69. Al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Paremos ahí un momentito nada más, paremos ahí. Óigame, el incondicional de Cristo. Había reconocido a Cristo. Y véanlo aquí. Miedo a morirse. Miedo a ser crucificado. Negando al Señor de su vida. Negando a su Salvador. Nada más. Y sobre él iba a estar la iglesia. Hermanos, es de sentido común nada más. Versículo 71. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Con juramento, juró en vano delante de Dios. Pero este es el hombre que, esta es la roca, hermanos. Esta era sobre el cual nuestro Señor Jesucristo estaba, digamos, edificando su iglesia. Sigamos leyendo, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, mírenlo, ahí lo tienen. Veamos otro ejemplo. Incluso después de la resurrección, y eso implica, vea, después de la resurrección implica que ya tenía el Espíritu Santo. Sí, correcto, porque en el versículo 20 de Juan, Jesús había soplado sobre él, sobre los discípulos, y habían recibido el Espíritu Santo. Y estamos hablando después del día de Pentecostés en que el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, ya Pedro era salvo. Tenía el Espíritu Santo y tenía el Espíritu Santo sobre él. Y vean lo que sucede en Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, doña Marcela. Gálatas capítulo 2. Vean lo que sucede con Pedrito. Igual que cualquiera de nosotros. Igual. Gálatas 2, versículo ¿cuál? Del 11 al 14. Aquí lo van a ver ustedes dominado también por el miedo a los judíos, a sus compatriotas. ¿Qué dice? Del 11 al 14. Sí, señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué lindo esto, hermanos, qué lindo. Tal vez nosotros, o sea, digamos, por la forma como está escrito, no lo estamos captando, pero vean qué lindo lo que sucede aquí. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo confrontando cara a cara a Pedro, porque era de condenar.
dice Pablo, yo no podía dejar pasar eso. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, comía con los gentiles. Pedrito estaba con los gentiles. Pedro era un judío, pero él está comiendo con los gentiles, tranquilamente. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aparecieron judíos, eran judíos cristianos, judíos creyentes, aparecieron, pero como eran judíos y Pedro estaba sentado con los gentiles y los judíos, recuérdense que pensaban que en un principio esa era la mentalidad de ellos, que los gentiles, digamos un ejemplo, eran inmundos. Entonces dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Quiénes? Y menciona a Bernabé. Óigame, Bernabé cayó arrastrado por Pedro. Dice, en su hipocresía. De tal manera que un Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es como que vamos a poner un caso de un momento, digámoslo así, estamos sentados, digamos, por decir algo, evangelizando a un grupo de personas católicos o testigos de Jehová. Estamos evangelizándolos, pero donde vemos que viene digamos, un grupo de hermanos de la iglesia, nos apartamos porque sentimos miedo de ellos, o sea, digamos, o digamos en alguna medida, porque ¿qué van a decir? Porque estábamos sentados con ellos. O sea, el punto aquí es que Pablo confrontó la hipocresía de Pedro en ese momento. Otra fallita de Pedro, a eso es a lo que vamos. ¿Qué estamos tratando de hacer? De presentar que Pedro no es la roca, nunca podía ser la roca, él era un hombre como nosotros, pecador, caído, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, Pedro era un líder nato, ¿sí? Impetuoso, que se daba a querer, ¿sí? Pero un hombre como cualquier otro, con todas las debilidades inherentes de su humanidad. La única roca sobre la que puede basarse la fe cristiana es el mismo Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, leanlo. 1 Corintios 10, 4. Don Oscar, ¿Sí? es que aclare un poquito ese asunto, que siempre me quedó un poquito confuso. Ajá. Okay, por ejemplo, es que no es que precisamente Pedro estaba hablándole de la palabra a ese otro grupo, sino que se iba como a compartir con ellos como las cosas de ellos. Es que no sé, eso no me quedó muy... Sí, vea, es que recordé, tenemos que irnos un poquito a la historia. Los judíos y los gentiles. Recuérdense que los judíos eran los que tenían la palabra de Dios, eran los que tenían la revelación de Dios, y los gentiles eran los del mundo, eran los mundanos, eran los perdidos, eran los paganos. Entonces, para un judío, un gentil, era una persona que no tenía acceso a la salvación. Eso era la mentalidad judía. Pero cuando Cristo va a la cruz, digamos un ejemplo, nuestro Señor alcanzó a quienes, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Entonces, por eso es que Pedro llegó y Pedro hace un informe cuando va a la casa de Cornelio y dice, estamos sorprendidos porque, digámoslo así, nosotros creíamos que la salvación era solo para los judíos, pero también lo es para los gentiles porque recibieron al Espíritu Santo. Pero el asunto es que Pedro, de alguna forma, él todavía, digamos, como que tenía cierto, ¿cómo explicarle? Como él, digamos, se jugaba, como decir, las dos caras, en otras palabras, con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Estos judíos que está hablando aquí son los judaizantes. Un judaizante era aquel que decía que que estaba bien que recibieran a Cristo, pero que se tenía que seguir viviendo por la ley también. Esos eran los judaizantes. Entonces, cuando Pedro ve a los judaizantes, Pedro se siente incómodo, o sea, él no está creyendo de alguna forma, no está afirmando lo que él realmente había creído que era por gracia. Él era salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras de justicia, no por cumplir la ley. Entonces, ese es el punto. Cuando él ve a los judíos que vienen, a los judíos cristianos que vienen, él llega y como que se quiere salir del grupo de los gentiles y sentarse con los judíos.
como marcando siempre una diferencia, pero recuérdense que en el cristianismo no hay diferencia. Ya no hay gentil ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay, dice judío ni griego. Entonces todos somos uno en Cristo Jesús, eso es lo que nos dice Gálatas. Bueno, él estaba haciendo esa diferencia, ¿me entiende? Como, digamos, era una diferencia, hablemoslo así, de tipo religiosa, por ponerla así, digamos que ya no existía esa, digamos, esa diferencia. No sé si le queda claro, doña Maggi. Está bien. Sí, ok. Ahora sí. De hecho, digamos, antes de leer ahí, podemos ir a Gálatas para que ustedes lo vean. Digamos, donde el mismo Pablo, él mismo hace la diferencia. Ya no hay judío, ya no hay griego. Gálatas capítulo, ya les digo, Gálatas capítulo, vamos a ver acá. Vamos a ver. Y no sé, si no lo encuentro así a mano, es que hay veces los tengo marcaditos acá. Ya ahorita, si gusta, ahorita se los doy, pero no lo estoy encontrando aquí a mano. Vamos un momentito y ya se los doy. Está, digamos, a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Leandro. Aquí ya lo tengo, hermano, ya lo tengo. El de Gálatas está en Gálatas 3:28. Ahí es donde está. Si alguien lo tiene, el de Gálatas 3:28 lo puede leer antes de leer. Cualquiera de ustedes. Sí, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí lo tienen, ¿ok? Entonces ya esa diferencia ya no existía. Pero aún Pedro se estaba dejando arrastrar por los judíos, se estaba dejando arrastrar. Entonces ahí es donde ese era digamos, el problema. Pedro estaba transando con los judaizantes y cayó en la misma trampa Bernabé. Ok, 1 Corintios 10:4. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Está claro, familia, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Cristo. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio. Ustedes ya no me digan que no se pueden sentar con un católico en amor y explicarle por qué Pedro no es la roca. ¿Qué dice capítulo 32 de Deuteronomio, doña Mayen? Capítulo 32 de Deuteronomio, versículos 3 y 4. 32, 3 y 4. ¿Sí? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y Ahí, ajá, ok, Dios, correcto, es justo y recto. Muy bien, ¿quién es la roca? Ahí, ¿quién dice que es la roca? En este pasaje. Cristo. Jehová. ¿Ah? ¿Quién? Cristo, Jehová. Él es la roca. Sí, ¿quién es la Jehová. roca en este pasaje? ¿Ah? Jehová. Jehová es la roca, Jehová es la roca, Jehová es la roca, Jehová. ¿Y quién es Cristo, hermanos? Jehová. Cristo es Jehová. Cristo es Jehová, porque Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es Jehová. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es Jehová. Él es la roca. Es muy importante que tengamos esto presente. Él es la roca. Salmo 18, capítulo 18, versículo 2, don Edwin. Salmo 18, 2. Dieciocho 2, ¿ah? Sí. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ajá. ¿Quién es la roca?
Jehová. Jehová es la roca. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Es Jehová. Entonces, ¿cómo va a decir la Iglesia Católica que la roca es Pedro? ¿Cuándo cambió eso? La roca en el Antiguo Testamento es Jehová. Y Jehová es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ¿en qué momento cambió eso? En ningún momento lo cambió la Iglesia Católica, pero en ningún momento la palabra de Dios ha cambiado. Salmo 62. Don Juan Carlos, Salmo 62, versículos 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Ajá, véanlo, hermanos, que así o más claro nos dice Dios. En Dios solamente está callada mi alma, decía David. De Él viene mi salvación. ¿De dónde viene la salvación? De Dios, de Dios, de Dios, no de Dios, hermanos, de Dios. Él solamente es mi roca. ¿Quién? Dios y mi salvación. ¿Y quién es Cristo? Es Dios. Y en el único que hay salvación es en Cristo. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Ahí mismo donde estamos, doña Elisa, versículos 5 al 7. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Él es mi roca, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. La salvación solo viene de Él, de Él. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, por lo tanto, Él es la verdadera roca. Él es la roca de los siglos, el único en quien hay salvación. Doña Marce, Hechos 4:12, doña Marce. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo tienen ahí, ¿verdad? Él es el único. En ningún otro hay salvación, solo en nuestra roca, que es Cristo Jesús. Y si ustedes quieren ver, vean el pasaje que está adelante de ese, doña Marce. Vean el contexto de este que les estoy dando. ¿Cuál es el contexto? El versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahí está. Y en ningún otro hay salvación, solo en mi piedra angular. Solo en la piedra que desecharon los edificadores. Solo en él hay salvación. Únicamente. Recordemos, hermanos, la declaración de Pedro. ¿Cuál fue la declaración de Pedro cara a cara que le dio a Jesús? Nuevamente, vamos a Mateo 16:16. Leandro, Mateo 16:16. Respondió Simón, perdón. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración del apóstol Pedro. Ahora, en consecuencia, hermanos, aquí el punto es, recuérdense, digamos, cómo empezamos el estudio de hoy. ¿Dónde está cimentada nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En dónde, digamos un ejemplo, por qué usted dice que usted es cristiano? Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en una persona, en Cristo Jesús. Es en Él que está nuestra fe, en todo lo que es Él, en todo lo que Él ha hecho y en todo lo que Él dice a través de su palabra. Entonces, Cristo no es algo abstracto o aislado. Vemos aquí que Pedro, hermanos,
Pedro, el mismo apóstol Pedro, tiene una experiencia personal con Jesús. Y esto, hermano, fue una revelación personal, divina, directa, concedida a Pedro por Dios el Padre. Y aquí mismo donde estamos, versículo 17, doña Maye, Mateo 16, 17. ¿Quién dio la revelación? ¿Quién dio esa revelación a Pedro acerca de Jesús? Que él era el Hijo de Dios, del Dios viviente. 17, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces viene la pregunta: ¿quién es el que le hace la revelación? ¿A Pedro? El mismo Padre Celestial le revela a Pedro que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la roca en la que está edificada la iglesia. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, por consiguiente, hermanos, aquí hay algo interesante. No fue el resultado del razonamiento natural o de la comprensión intelectual. Vamos a ir un momentito, vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Vean qué interesante es. Juan 17, 3, don Edwin. ¿17 qué, perdón? Juan 17, 3. 3, sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Muy bien, hermanos. Entonces, vean. O sea, y esto es muy importante que lo entendamos. O sea, conocer, hay mucha gente, hermanos, que conoce acerca de Cristo, conoce acerca de Dios. O sea, pero lo conoce de qué forma? De dos maneras. Una, de una manera intelectual. ¿Cómo? Es una persona, le gusta leer, le gusta estudiar y sabe un poco de todo, tiene conocimiento. Él sabe, digamos un ejemplo, conoce, tiene conocimiento de Cristo. Esa es una. Lo otro, él tiene conocimiento de Dios porque él lo ve, él sabe que hay un ser superior, que digamos un ejemplo, que hizo el universo, que hizo el sol, que el sol no da más calor de la cuenta, y él ve, digamos un ejemplo, que hay una obra de Dios, pero él solamente lo sabe. Él solamente, digamos, de alguna forma tiene ese conocimiento. Pero ese conocimiento no nos salva. No nos salva. Hermanos, cuando nosotros decimos que nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que ir a un conocimiento de Él, pero experimental. Un conocimiento íntimo acerca de Él. Íntimo, de relación. Recuérdense cuál era la palabra. Esto ya lo hemos estudiado nosotros. Aquí donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cuál es la palabra griega para ese conocer? Ginosco. Ginosco, que nunca se nos olvide. Ginosco. ¿Y qué significa ginosco? De manera íntima, de manera experimental. Usted ya lo ha probado. Usted ya probó a Cristo. Ya lo ha probado porque usted sabe, usted tiene una convicción de que el Espíritu Santo mora en usted. Usted ha podido probar a Cristo, digamos, en sus promesas. Ha podido probar a Cristo, digamos, cuando la palabra, por ejemplo, usted está afanado, está lleno de ansiedad, usted llega y va y ora y tiene un tiempo de oración íntimo con Él y Él dice, echa todas mis ansiedades y todos tus afanes sobre mí. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué dice? Echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros y usted siente el cuidado de Él sobre usted porque usted echó toda su ansiedad sobre Él. No os afanéis, dice la palabra de Dios, no, vengan a mí, oren. En Filipenses capítulo 4, no os afanéis por nada, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Vengan a mí y usted llega y se las presenta y sale con paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo lo he experimentado y yo sé que ustedes también.
Bueno, se refiere a eso, a ese conocimiento experimental. No el hecho de conocer usted la promesa. Usted la puede conocer, pero usted tiene que vivirla. Tiene que experimentarla para que usted pruebe que eso es cierto. Usted tenga esa certeza en la persona que usted ha puesto su confianza. Y dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. O sea, en eso consiste, en que conozcamos a Dios y conozcamos al Hijo. ¿Cómo se revela Dios? Por medio del Hijo. Entonces, hermanos, digamos, conocer a Dios, digámoslo así, debemos conocerlo no intelectualmente, no por medio de un estudio teológico. Es, digámoslo así, íntimamente, y también es conocerlo revelado, conocemos a Dios revelado personalmente en la persona de Jesucristo. No conocemos a Jesús, digamos, mucha gente, ¿cómo conoce a Jesús? Como un personaje histórico, como un gran maestro, un profeta. No, es conocerlo directa y personalmente. Vamos a 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5. Versículo 13. Vamos a ver, ¿quién va leyendo? ¿Versículo 3 o 13? 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Léalo usted, don Juan Carlos. Ok, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ajá. Entonces, vea qué interesante. Vea qué interesante esto, hermano. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre. ¿Qué significa nombre? ¿Qué significaba? ¿Cuál es el significado de nombre? Todo lo que es Él. Todo lo que es Él. En todo lo que es Él. Su fama, su poder, sus atributos, su carácter, en todo lo que es Él. Eso es lo que significa el nombre. Busquen esa palabra en griego. Es todo lo que él es. Dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, es creer en la persona de él. Vean lo que dice el versículo 20. Don Juan Carlos, ahí mismo. Versículo 20. 20. Sí, ahí uno de ese mismo capítulo 5. Ok, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. Entonces, uno, lo sabemos. Sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Experimentalmente, íntimamente, lo conocemos íntimamente. Hermanos, ustedes nunca van a poder experimentar a Cristo. O sea, solamente leyendo. Ustedes tienen que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Vea qué interesante. Cuando nosotros leímos el versículo 13, ¿cuál es el resultado? Cuando yo estoy creyendo en Jesucristo, en su persona, en su nombre, en todo lo que Él es, en todo lo que Él es, vea el resultado. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué tenemos esa confianza? Porque sabemos a quién se lo estamos pidiendo y sabemos quién es Él y sabemos que Él es todopoderoso para darlo. Pero tenemos que tener esa experiencia, porque yo puedo saber esto. Ustedes ya lo saben hoy, pero si ustedes no lo llevan a la experiencia, ustedes cuando están orando, dígale, Señor, gracias, Señor, por revelarte mi vida. Gracias, Señor, porque hoy yo sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Oh, Señor precioso y bendito, sé que eres el Todopoderoso. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Tú eres quien creaste el universo. Tú eres el eterno Dios, el inmutable Dios, el verbo de Dios. Tú eres el supremo en autoridad, el soberano Dios. Señor, lo creo completamente.
Estoy confiando en tu persona, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú has hecho y en todo lo que tú dices. Señor, necesito tu gracia, Señor. Me siento hoy, Señor, completamente caído, bajoneado, desanimado, Señor. Necesito tu gracia. Ese Señor te va a fortalecer. Ese Señor de gloria te va a llenar de su Santo Espíritu y te va a llenar de paz. Porque usted está declarando quién es Él, su persona, bíblicamente. Usted no está declarando, digamos, un ejemplo, digamos, como hacen estas iglesias, declarando, afirmando, decretando. No, usted está declarando la persona de Cristo, todo lo que es Él. Usted lo tiene claro, usted, por eso es que usted entra en una intimidad con Él, porque usted sabe a quién se lo está pidiendo, no se lo está pidiendo a un hombre, no se lo está pidiendo a un psicólogo, se lo está pidiendo al Dios Todopoderoso. Entonces, esa es la confianza. Se basan, digámoslo así, se basaban en el conocimiento de una persona y esa persona es Jesucristo. Vamos un momentito a 2 Timoteo, hermanos. Vean qué lindo las palabras de Pablo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, doña Marcela. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso es lo que ustedes creen, hermanos. Mire Pablo estaba padeciendo, por lo cual asimismo padezco. O sea, todos estamos padeciendo, todos padecemos, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así lo ven ustedes, hermanos. Vean la seguridad de Pablo, la certeza de Pablo, la confianza de Pablo, la fe de Pablo. Esto es fe salvadora. Fe salvadora, esto es lo que da fe salvadora. Es muy diferente a la fe que tiene un católico. El católico incluso puede conocer este versículo, lo puede conocer, pero si él sigue creyendo en el purgatorio, orándole a los muertos, digamos, creyendo, digamos, que María es intercesora, en que el Papa es el vicario de Cristo, hermanos, todo ese conocimiento es en vano. Todo este conocimiento, digámoslo así, no le favorece, porque está, digámoslo así, la palabra está adulterada, ¿me entienden el punto? Está adulterada. Es como tomarse una leche que no es pura, está revuelta. Vamos entendiendo. La fe salvadora solo la podemos adquirir a través de la pureza de su palabra, únicamente. Entonces, el fundamento de su fe, nuevamente, el fundamento de la fe de Pablo no era una creencia, Pablo no estaba creyendo en una iglesia, sino en una persona a quien él conocía en una relación directa. Ahí viene el punto. ¿Cómo hacemos nosotros para conocer a Jesús y tener una relación directa con él? ¿Cómo hacemos? ¿Por medio de qué? De su palabra. De su palabra. De su palabra. Y si no vamos a la palabra de Dios, hermanos, no podemos tener una relación íntima con Él. No podemos. Entonces, como resultado de esta relación personal con Cristo, tenía una confianza serena, digámoslo así, concerniente al bienestar de su alma, que no podía echar abajo, hermanos, para nada en esta vida, o sea, no lo podía derribar ni en esta vida, hermanos, ni mucho menos en la eternidad. Una vez que nosotros hemos puesto el cimiento de este encuentro personal con Cristo en nuestra propia vida, hermanos, viene el punto, ¿cómo podemos seguir edificando sobre este cimiento? Y ahí es donde nos vamos a quedar en esta noche. O sea, ok, hasta hoy, ¿qué hemos visto? Bueno, así brevemente, solamente puntualmente. Vimos nosotros que hay una diferencia entre tener fe y la fe salvadora. ¿Queda claro eso? Una cosa es tener fe y otra cosa es tener fe salvadora. Son dos cosas diferentes. La fe salvadora, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Por el oír la palabra de Dios. Cuando la oímos y la creemos y la hacemos. Entonces tenemos fe salvadora. Una.
nosotros vimos esto. Vimos también que nuestra fe está cimentada no en un credo, no en una religión, no en un movimiento, no en personas, no en denominaciones, sino en una persona, en Jesucristo. Él es el único fundamento, la piedra, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Él es el principal fundamento de nuestra fe y sobre ese fundamento sobreedificamos. Vimos eso también. Y nosotros, digamos, vemos que ese fundamento, para realmente, digámoslo así, asegurarnos que lo tenemos, debemos tener una relación íntima, personal, de tipo ginosco con Él. No una relación, digamos, de conocimiento. No, ni siquiera una relación de amor. Yo puedo tener una relación de amor con Jesucristo, pero no de obediencia y no soy salvo. O una relación de conocimiento, pero no de obediencia y tampoco soy salvo. ¿Cuándo es que yo soy salvo? Cuando yo tengo una relación con una persona que es Jesucristo y él, digámoslo así, me identifico con él en todo lo que es él, en su persona, y le obedezco. Estoy rendido a su señorío. Ahí yo tengo una relación. Pero la próxima semana, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿cómo podemos continuar edificando sobre ese cimiento? Y ahí es donde nosotros vamos a quedar en esta noche. Si hay alguna inquietud, alguna duda, hermanitos, dígame, digamos, y lo vemos. ¿Alguna dudita que tengan? Oscar, yo le iba a Sí. hacer una preguntita. ¿Dónde es que se encuentra ahí? No sé en qué parte de la Biblia sobre los dos cimientos. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Se me está adelantando. Ahí vamos, exactamente. Mateo 7, si quieren lo pueden ir estudiando. Mateo 7, ahí arrancamos el próximo, precisamente el próximo lunes. Mateo 7, versículos 24 al 27. Ahí es donde está y ahí vamos a arrancar precisamente. Ahí es donde eso nos va a dar el punto de partida, cómo podemos seguirnos edificando. Ahí es donde vamos a partir. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Mateo 7. Versículos del 24 al 27. Es la parábola de los dos cimientos. Ok, Ahí, Mateo ahí 7, es donde vamos 27, a arrancar 27. Dios mediante. Familia, oremos. Entonces, Sí, vamos señor. a despedir ese tiempo. Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por revelarnos estas verdades, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor, está cimentada en ti, Señor. Solamente en ti, Señor, en nuestra roca, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres la cabeza del ángulo, Señor. Tú eres, Señor, la piedra angular que desecharon, Señor, los edificadores, pero que ha venido a ser el principal cimiento, Señor, y tú lo eres en nuestras vidas, Señor. No solo por conocimiento, Señor, no solo por conocimiento, no solo porque lo sabemos, sino porque tenemos una relación contigo. Sabemos quién eres tú, Señor. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, y lo creemos, Señor, y tenemos una relación contigo, Señor. Reconocemos toda tu majestad, todos tus atributos, Señor. Oh, precioso y bendito Señor, de eso se trata la vida eterna, de que te conozcamos, de que conozcamos a Dios y a ti, a quien Dios ha enviado. Y podemos conocer a Dios porque tú eres el que lo da a conocer. Él se revela a través de ti, Señor. Gracias, amado Señor, por ello, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé, y no importa lo que padezca, no importa, Señor, las aflicciones que pase, no importa las adversidades que tenga. Yo sé a quién he creído. He creído al Hijo de Dios, a mi Señor y a mi Salvador. Gracias, Señor, por sustentarnos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en ti, anclados a ti, Señor, a tu palabra. Gracias, precioso y bendito Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos y ayúdalos a poner por obra tu palabra, Señor. Y quédate también, Señor, con nosotros en esta noche, Señor. Gracias una vez más, Señor. Y continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, porque solo te pertenece a ti.
En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.